Bien, ahora sí. Habíamos dicho que ya conocemos la estructura del ADN-ARN. Lo hemos hecho muy sencillo, pero hemos visto que ya podemos hablar de esos términos, ¿no es cierto? De los nucleótidos, la cadena, cómo se forma, etcétera. Y luego la funcionalidad del ADN o de los ácidos nucleicos. Una característica muy importante era la replicación. Obviamente hay otras funciones, pero la replicación es una de las principales porque aseguran la perpetuación de la especie. Por eso es que ayer vimos cómo era la replicación, en términos generales. Más que todo nos interesa para fines prácticos, más que memorísticos, ¿no? Entonces, la replicación lo que hace es asegurar la vida y la propagación de la vida de cada organismo, ¿no? Les decía que las bacterias se reproducen por fisión binaria. Eso quiere decir que no tienen una reproducción sexual, no hay recombinación, combinación de los genes como ocurre en la reproducción sexual, sino más bien simplemente la replicación. El ADN se duplica. Recuerden lo que habíamos visto en la replicación. A ver si tengo por acá algo. Aquí. A ver, voy a tratar de compartir. Bien, aquí, ¿no? En esta... en esta imagen vemos la replicación, que es lo que habíamos visto ayer, ¿no? Y notamos que de una sola hebra, que era originalmente, o sea, perdón, de una sola doble hebra, porque están las dos hebras, de una sola doble cadena de ADN, se forman dos gracias a la replicación. Entonces, la replicación lo que hace es duplicar el material genético, ¿no? El genoma, en realidad, completo lo duplica, la replicación. En una bacteria, el genoma completo también es duplicado. Se forman dos genomas, luego ocurre un estrechamiento de la membrana y la pared celular, formando dos células. En otras palabras, podríamos verlo, ay, perdón, sí, corté sin querer, perdón. Estábamos aquí. Entonces, era una célula, digamos que una bacteria, ¿no? Su material genético está aquí, doble hebra. Y después de la replicación se ha formado una copia exactamente igual del genoma original. Pues estos dos son iguales, ¿no? Entonces lo que luego ocurre es el estrechamiento de la pared hasta formar dos nuevas células, ¿no? Y ya de esa manera esta bacteria, que era una sola, se ha convertido en dos, ¿no? Entonces, ahora tenemos
dos bacterias, ¿no? La división celular en las bacterias aproximadamente ocurre cada 20 minutos. Hablamos de una bacteria prototipo que sería la Escherichia coli. Entonces, cada 20 minutos se divide y se forman dos células. Entonces, la duplicación es muy importante y tomar en cuenta el tiempo. Por ejemplo, cuando tenemos una muestra de orina, por ejemplo, si recibimos en el laboratorio, eh, si la muestra de orina se recibe y se procesa 1 hora después que está a temperatura ambiente, imaginemos que habían 20.000 células, 20.000 bacterias en la muestra de orina por ml, ¿no? En 20 minutos esas 20.000 se van a convertir en 40.000, ¿no? Y si pasan otros 20 minutos, esas 40.000 se van a convertir en 80.000. Como se está procesando 1 hora después, entonces ya han pasado 40 minutos y otros 20 minutos más, entonces esos 80.000 se convertirán en 160.000 bacterias por ml. Sabemos que mayor a 100.000 bacterias se considera que es una infección urinaria, ¿no? Y menor a eso no se considera una infección urinaria. Se considera simplemente contaminantes, etcétera, que no son los causantes provocando una infección urinaria. Se descartaría una infección urinaria si el número de bacterias encontradas es menor que eso. Entonces vean que es importante en este caso saber que la duplicación bacteriana es aproximadamente cada 20 minutos. Las muestras de orina deberían ser inmediatamente depositadas en un refrigerador a 2 a 8 grados centígrados para disminuir la velocidad de replicación, ¿no?, de las bacterias. Al disminuir la velocidad de replicación de las bacterias, lo que se logra es tener un resultado más acertado con el verdadero número de bacterias que estaban en la orina. Entonces yo voy a encontrar en el recuento bacteriano por cultivo, voy a encontrar unas 160.000 bacterias y voy a indicar que estamos con una infección activa. Pero es falso, porque lo que ha pasado es de que la muestra de orina ha estado a temperatura ambiente 1 hora en algún mesón, en alguna parte, antes de que se le entregue al laboratorio. Entonces, esos detalles, como pueden notar, la parte molecular nos ayuda a resolver y a entenderlo científicamente, ¿no? No todas las bacterias se reproducen a esa velocidad. Mycobacterium tuberculosis tarda aproximadamente 12 horas en duplicarse. Muy lento. Oh, entonces alguien podría decir, si es tan lento, ¿por qué es tan dañino, no? Porque obviamente uno que se reproduce más rápido tiene que ser mucho más peligroso, ¿no? Sí, realmente el Mycobacterium tuberculosis tarda mucho en replicarse, pero el problema está en que su ADN, su genoma es muy estable, ¿no? Entonces, son características especiales que hay que ver en cada organismo, ¿no? Entonces, una muestra de esputo no va a tener el mismo problema que una muestra de orina, cuando en la muestra de esputo estamos buscando Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Sin embargo, la muestra de esputo no solamente va a tener Mycobacterium tuberculosis, sino también va a tener otras bacterias, estreptococos, estafilococos, que van a confundir el resultado final y podrían incluso provocar la muerte del bacilo en el medio por competencia, ¿no? Entonces, los pocos bacilos que pudieran estar presentes, cuando a veces la muestra es, como se llama, paucibacilar, poca cantidad de bacilos,
quedan eliminados, o no se llegan a identificar por la competencia que genera el desarrollo bacteriano que está concomitante en la muestra de esputo. Entonces, son factores que hay que tomar en cuenta, ¿no? Lo ideal es inactivar las muestras con esputo antes para que no haya contaminación, no haya contaminantes bacterianos que vayan a perjudicar el resultado que se espera obtener, ¿no? Entonces, el desarrollo, el tiempo de duplicación celular viene a ser importante, ¿no? Bueno, eso es en cuanto a los procariotas, ¿no? O sea, las bacterias unicelulares, microorganismos unicelulares donde su cromosoma está basado en un solo genoma, ¿no? Aquí vemos al cromosoma basado, perdón, un segundito. Sí. Ya. Vemos a las bacterias que están conformadas por un solo genoma, ¿no? Entonces, esto no es en todos los casos. Por ejemplo, Vibrio cholerae, tiene 2 cromosomas, ¿ya? Entonces, hay características que difieren entre los mismos reinos, ¿no? Reino procariota, hay algunos organismos que tienen 2 cromosomas, ¿no? Como es el caso de Vibrio cholera, ¿ya? Escherichia coli solamente tiene un genoma, ¿no? Aproximadamente de 3.600.000 nucleótidos. Como pueden notar, eso es muy grande, ¿no? 3 millones de nucleótidos, o sea, adenina, timina, citosina, guanina, adenina, timina, citosina, guanina, hasta más o menos 3.400.000 nucleótidos conforman el genoma que le da las características que va a tener Escherichia coli, ¿no? Vibrio cólera, bueno, no vibrio cólera, Klebsiella tiene aproximadamente 4 millones de nucleótidos, de pares de bases, como es ADN, 4 millones de pares de bases que obviamente son también significativos, ¿no? Es importante. Ahora, los organismos eucariotas como el humano tiene 300.000 millones de nucleótidos, ¿no? 1000 veces más que una bacteria. Entonces, de ahí que si lográramos estirar el cromosoma de una bacteria, mediría 1,2 milímetros de longitud. Si lo pudiéramos cortar como es circular, le hacemos un cortecito acá, digamos, y lo extendemos, tendría aproximadamente una longitud de 1,2 milímetros. Él ¿Ya? lo operaron, lo han operado de piedras en el. No, ya he mandado algo, no. Su Pero está muy mal. micrófono. Ya, gracias. Entonces, lo extendemos y va a tener 1,2 milímetros de longitud. Lo admirable es de que teniendo 1,2 milímetros de longitud, el diámetro de una bacteria aproximadamente es de 2 micrómetros, ¿no? O sea, quiere decir que es aproximadamente 1000 veces menor que 1 milímetro, ¿no? O 500 veces menor que 1 milímetro. Y sin embargo, ahí cabe una estructura molecular que extendida puede alcanzar 1,2 milímetros de longitud. Entonces es impresionante. El genoma humano puede alcanzar 1 metro, ¿no?, de longitud, extendiéndolo, ¿no? 1,2 metros aproximadamente, la longitud que puede alcanzar, ¿no? O sea, es una longitud 1000 veces más grande que la de
que el de una bacteria. Ahora uno podría decir, por eso somos más complejos, pero solo tenemos 100.000 genes en nuestro genoma. Es interesante, ¿no? Una gran cantidad de material, de secuencias genéticas o nucleotídicas en nuestro genoma que no se sabe para qué sirven, ¿no? Son secuencias repetitivas. Bueno, en alguna manera algo se entiende, pero no tienen una función específica como la formación de proteínas o regiones genéticas, ¿no? Todo el total de genes que se ha reconocido ya por secuenciación completa alcanza 100.000 genes en todo el genoma, que viene a ser muy poco, aproximadamente correspondería al 10% de todo el material nucleotídico que tiene nuestro genoma. Eso quiere decir que si extendemos nuestro genoma, el 10% de ese genoma tiene información genética y el 90% se desconoce su función. No es porque no sepamos qué genes producen, sino que no producen ningún gen, pero juegan un rol, tienen un rol que de indirectas y por hipótesis, digamos, se puede entender cuál es la función que tienen. Muchos pedazos que no codifican, pero que están aledaños a los genes, trabajan a veces como protectores de un gen, ¿no? Son sitios que protegen contra daños por mutaciones, etcétera, que evitan que se desarrollen cánceres porque están haciendo un sistema de soporte de los daños, ¿no? Son sitios que están protegiendo en realidad, en general, a esos 100.000 genes que tienen funcionalidad. Más o menos por ahí va la situación, ¿no? Entonces, la replicación duplica el material genético en 2, como podemos ver acá, y ya podemos ver que esta duplicación luego conduce a la división celular. ¿Esto ocurre en los humanos, digamos? Sí, también ocurre, y eso es lo que vamos a ver en este momento. Antes, a ver si no, a ver si es esto. Un ratito enseguida les muestro. Ya este es. Entonces, entramos acá. Esta. Aquí. Ya. Bien. Entonces, este es el material genético humano, ¿no? El genoma humano, es decir, extremadamente extenso, que se ordena, se enrolla en histonas, unas proteínas esféricas que permiten el empaquetamiento del extenso genoma que tenemos, ¿no? Imagínense, 1,2 metros mide nuestro genoma y está en cada una de nuestras células. Y nuestras células tienen aproximadamente unos 30, 40 micras de diámetro y ahí caben 1,2 metros de longitud de material genético. Es impresionante este empaquetamiento que hay, ¿no? Y obviamente esto no se puede deber de ninguna manera al azar desde mi punto de vista, ¿no? Porque esto es impresionante, es asombroso, ¿no? Es como que yo hubiera desordenado mi cuarto totalmente, digamos, lo dejara todo, mi ropa botada por aquí, por allá, mi cama extendida, mi ropa, mis zapatos por todas partes, no sé, mis medias ahí colgadas por algún lado, ¿no? Y llego en la tarde y encuentro todo en su lugar.
las medias a la ropa sucia, la cama bien tendida, todo bien ordenado, limpio, barrido, todo. Y yo digo, este orden que yo no dejé, ¿cómo apareció? Yo podría decir, se debe al azar, ¿no? El azar lo resolvió, o sea, hay que considerar que hay una probabilidad de que el azar lo ordene. Yo creo que ahorita toditos pueden reírse de mí si yo les dijera seriamente que eso era la razón, ¿no? Porque es ridículo, ¿verdad? Lo más lógico es pensar que ha venido mi esposa y ha hecho todo el orden y ha arreglado el desorden que yo había generado, ¿no? Entonces, eso es lo más lógico. Entonces, este sistema organizado del genoma, tremendamente organizado, porque imagínense, ustedes manejan un hilo y le desenrollan completamente y lo hacen una pelota y luego lo tratan de desenrollar, es imposible, casi imposible, ¿no? Entonces, sin embargo, este material que es extremadamente delgado y gigante, se ordena de tal manera que nunca se enreda. Y está asociado a proteínas perfectas que de una manera excelente logran empaquetar el ADN de manera que se forman los cromosomas, como pueden ver acá, ¿no? Entonces es impresionante este sistema de orden que existe, al cual de ninguna manera, desde mi punto de vista, y respeto el punto de vista de cualquiera, de todos, obviamente, son respetables, todos tenemos derecho a pensar como nos parezca, pero desde mi punto de vista, semejante nivel de orden no puede deberse al azar. Y por eso me asombro de semejante organización, ¿no? Que es mucho más compleja de lo que cualquier mente pudiera hacer. Hasta el momento nadie ha podido fabricar un cromosoma. Es impresionante, ¿no? Que nadie haya podido fabricar un cromosoma porque aunque se está haciendo la clonación de animales, ¿no? Como la oveja Dolly, etcétera, vemos que esto no es ninguna cosa admirable en realidad porque simplemente están propagando la vida, ¿no? Nadie puede crear vida hasta el momento. Nadie ha podido fabricar una hormiga o una bacteria. Nadie lo ha podido hacer, ¿no? Siempre hemos utilizado material vivo. De la hipótesis del SARS-CoV-2, por ejemplo, que se piensa que ha sido sintetizado en laboratorio, de igual manera, sus genes utilizados se habrían basado en coronavirus, o sea, virus que ya existían antes, que ya estaban circulando, que ya estaban en el mundo, ¿no? Lo único que se ha hecho es ordenar, digamos, incorporar otro segmento genético para darle características, en caso de que hubiera sido sintetizado, ¿no? Simplemente sería la incorporación de genes para que tengan diferentes características, si es que hubiera ocurrido. Pero nunca se ha creado un organismo vivo hasta la fecha. Bueno, estábamos en la organización, justamente quería por eso enfatizar en el tremendo sistema de organización que tiene esto. Entonces, los cromosomas son la forma de organización en los eucariotas. También en los procariotas, pero como les decía, los procariotas tienen un solo cromosoma, ¿no? Mientras que al ser los cromosomas eucariotas muy grandes, especialmente hablando del ser humano, al ser muy grandes se ordenan en varios, ¿no? Es así que nosotros tenemos, los seres humanos, tenemos 46 cromosomas. Y lo que se puede ver acá, ¿no? A ver si por acá pueden ver algo mejor. No. Pero aquí ustedes pueden ver los 46 cromosomas. Aquí hay 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40,
42, 44, 46. No he contado este 3 porque está hablando de un síndrome, ¿no? Pero digamos que aquí solamente era un par, que sería lo normal, y daría un total de 46 cromosomas, que es lo que, entre paréntesis, es lo normal, ¿no? No sé si es más normal una trisomía ahora, ¿no? Pero por lo normal, porque se habla de estadística, ustedes saben que normal no quiere decir sano. Normal quiere decir lo que más ocurre, ¿no? Estadísticamente hablando. La palabra normal viene de un término estadístico, de un origen estadístico, ¿no? Y significa lo que más ocurre, aquello que tiene mayor frecuencia, aquello que se distribuye normalmente, dicen, ¿no? Entonces, obviamente, lo normal, desde ese punto de vista, es que el ser humano tiene 46 cromosomas. Y aquí pueden ver justamente los 46 cromosomas que les decía. Cada una de nuestras células nucleadas tienen estos 46 cromosomas. Olvídense de esto, ya bórrenlo de su mente, este pedacito, para que luego vamos a hablar de ese tema, pero ahorita imaginaremos que solamente hay 46. Entonces, vean cómo están esos 46 cromosomas en cada una de nuestras células. Interesantemente, son pares, ¿no? Tendremos un par 1, par 2, un par 3, un par 4, 5, 6, 7. Y esos son los nombres de los cromosomas, justamente. El par 1, el par 7, el par 8, el par 9. Cuando yo quiero hablar de una enfermedad determinada, por ejemplo, el síndrome de Patau, está orientado al cromosoma número 13. Entonces puedo orientarme aquí a este cromosoma número 13. Es el sitio donde acontece el síndrome de Patau. Entonces, los síndromes, las enfermedades genéticas están asociadas a algún sitio de uno de estos cromosomas. Y es fácil ubicar en ese sentido el número del cromosoma, ¿no? El síndrome de Down está ubicado en una trisomía en el cromosoma número 21, como en este caso. En lugar de encontrar 2 cromosomas 21, se encuentran 3, ¿no? Y esto da lugar a la presencia de un síndrome que se llama el síndrome Down, ¿no? Ahí está, ¿no? Y así. Y luego tenemos el cromosoma 22. Y bueno, desde el 1 hasta el 22 los cromosomas son similares, ¿no? No son idénticos por si acaso. Son similares, son muy parecidos, pero no son idénticos. Y luego, el último par, que es el que vendría a ser el par 23, son más bien mucho más diferentes si se trata de un varón, ¿no? Porque ahí está el cromosoma sexual. Si es mujercita, el portador de este cromosoma, de este cariotipo, entonces tendría 2 cromosomas X, como se puede ver acá, ¿no? Si es que fuera... Bueno, si es que fuera mujer, dije, si fuera varón, entonces en lugar de uno de estos X, estaría un cromosoma bastante pequeñito, un poco más pequeño que este 22, ocupando este lugar acá. Es un acrocéntrico. Sería el cromosoma Y, ¿no? Y ese es bastante pequeñito. Entonces, a veces, por eso no sé por qué los hombres nos creemos si nuestros cromosomas son más chiquititos, ¿no? Especialmente el cromosoma Y, el que define el sexo del varón, es muy pequeñito, ¿ya? Eso no quiere decir que es bien fácil fabricar un hombre, ¿no? No debería interpretarse de esa manera, y que es muy complejo fabricar una mujer. Por eso se necesitan 2 cromosomas grandes, ¿no? Bueno, cada uno puede imaginarse como le parezca. Pero lo cierto es de que esa es la diferenciación, y esto está en cada una de nuestras células, ¿no? Es otra cosa impresionante y admirable, ¿no? Cada una de nuestras células tiene esta composición. O sea, cada una de estas células me grita qué sexo yo tengo. Bueno, claro, también digo, hay derechos de pensar cada uno como le parezca, pero científicamente esta es la organización
de un organismo, de una persona, ¿no? Como este sistema celular de la organización del cromosoma te dice qué sexo tienes, te grita. Y por tanto, lo demás ya es simplemente mentalidad, ¿no? Mentalidad nada más, pero físicamente, genéticamente, se explica aquí todas estas características, ¿no? Donde están gritando la realidad. Aquí, por ejemplo, dice XX es mujer, es mujer. Y por más que se comporte de otra manera, bueno, ahora alguien podría decir, pero genéticamente podría ocurrir el hecho de que una persona sea, teniendo los cromosomas X, sea mujer. Sí, sí, pero tiene su explicación científica también, ¿no? Los rasgos genéticos están basados justamente en la presencia del cromosoma X o el cromosoma Y. Dentro del cromosoma Y hay un gen muy importante, se llama el SRY. Es un gen que en un momento determinado, aproximadamente en la tercera semana de gestación, en la tercera semana de la formación del bebé, desde que ha ocurrido la fecundación, se diferencia en varón o mujer, ¿no? O sea que a las 3 semanas, más o menos, ya se define si un ser va a ser varón o mujercita, ¿no? Entonces ahí es donde en ese momento se activa el gen de SRY y empieza la diferenciación sexual, ¿no? Si el gen de SRY está presente, este se va a activar como un gatillo y va a activar una cadena de genes que van a conducir a la formación de las características sexuales masculinas. Doctor, ¿puede Sí. repetir cuál es el gen? Disculpe. Ah, ya, lo voy a escribir acá. Muy bien, doctorita. Están poniendo sus nombres, por favor, en el WhatsApp para que luego los vaya yo anotando estadísticamente. Aquí estamos. Voy a escribir acá, doctor. Ya. Es el gen SRY. ¿Ya? Este, gen SRY. Este gen SRY tiene que estar presente en el cromosoma Y, que es más o menos de este tamañito, ¿no? Como el tamaño del cromosoma 22, un poco más pequeño, ¿no? Después lo vamos a ver en otra diapositiva seguramente. Pero dentro de este cromosoma Y se encuentra ese gen. Y este gen, en la tercera semana, se activa, ¿no? O sea, vienen unas proteínas para verificar su presencia y si está presente, se activa, ¿no? Y se desencadena una serie de activaciones genéticas en otros cromosomas, ¿no? Ahí la explicación por qué el cromosoma Y es tan pequeñito. No es el cromosoma Y el que lleva todas las características del varón, ¿no? O sea, no quiere decir, ahí está cómo va a ser la forma de los testículos, la forma del pene, no, nada que ver, ¿no? No ese es el punto. El punto es de que simplemente el cromosoma Y tiene una región genética llamada SRY que activa una cadena de reacciones genéticas, de activaciones de otros genes en otros cromosomas para la diferenciación sexual completa, ¿no? En varones. Doctor, Sí, doctorita. buenas noches. ¿Puede depender de esta etapa las personas que, digamos, son transexuales? Puede ser que en esta etapa de la gestación, digamos, pueda pasar, no sé, un desorden genético para que pueda así las personas puedan, o sea, considerarse como transgénero. Ya, bueno, esta es una, ¿qué se puede decir? Un planteamiento de posiciones, ¿no? Los transexuales, los que manejan esos movimientos, no pueden fundamentar científicamente la transexualidad, ¿no?
prácticamente imposible. Porque científicamente, como les decía, las características son bien definidas, ¿no? ¿Qué puede pasar? Digamos, han ocurrido casos en que ha habido personas con los dos cromosomas X, hemos visto eso, ¿no? Dos cromosomas X y es varón. Entonces alguien podría decir, pero pues aquí está la explicación del transexualismo, ¿no? No es así, sino que tiene toda una explicación sexual, específica. ¿Qué pasó? Cuando se revisa por biología molecular la composición del cromosoma X, se observa que ha habido una translocación. Y vamos a hablar un poquito más después de la translocación, pero ahorita podemos aprovechar un poquito. La translocación es la transferencia de un segmento de un cromosoma, de un pedazo de un cromosoma, a otro cromosoma, ¿no? Haciendo un nuevo cromosoma, o generando que este cromosoma tenga un sitio adicional, un espacio genético adicional. Bueno, ¿qué pasó? Lo que se vio en algunos casos es que el gen SRY había sido transferido al cromosoma X, a uno de los brazos del cromosoma X, por translocación, ¿no? Y el Y había quedado perdido en el camino, en todo el proceso de la formación de los cromosomas, que es algo bien complicado, y que ocurre durante la embriogénesis. Obviamente esto está ocurriendo, como se pueden dar cuenta, todo esto, todo el hecho de la formación de los cromosomas, de las características sexuales, ocurren cuando uno está en el vientre, no después, ¿no? Nunca va a ocurrir cuando yo tenga 15 años, cuando tenga 10 años o 5 años, jamás. Una vez que está hecho, está hecho y no va a cambiar. Pero la formación, la definición ocurre en la tercera semana de gestación, ¿no? Entonces, en esa época puede ocurrir que el segmento SRY del cromosoma Y ha saltado a un segmento del cromosoma X, insertándose en un pedazo del cromosoma X y por tanto, estando presente cuando las proteínas ingresan a la célula embrionaria, identifican al gen SRY, que no está esta vez en el cromosoma Y, pero sí está en el X. Y se expresan los caracteres sexuales masculinos, porque el que gatilla las características sexuales masculinas es el gen SRY, ¿no? Bueno, en este caso estaba presente en el X, entonces esta persona va a tener una composición de los cromosomas con 2X, sin el Y, pero con el gen SRY insertado por translocación, que es una cosa que ocurre en todos los cromosomas con otros tipos de genes también, y en este caso ocurre también, son enfermedades raras, enfermedades entre comillas, ¿no? Translocaciones que ocurren y le aparecen en el cromosoma X de uno de los dos, ¿no? En uno de los dos cromosomas X. Y esto obviamente gatilla para que esta persona tenga las características masculinas, pero esto no lo hace mujer. ¿Por qué? Porque el gen SRY ya le ha definido que se activan, por decirle, el cromosoma 11, donde están características sexuales masculinas, el 3, donde también hay características sexuales masculinas, el 7, el 1, el 5, etcétera. Varios cromosomas son activados por la presencia del gen SRY y la persona se diferencia con caracteres sexuales masculinos. La transexualidad es un tema mental, ¿no? No tiene una explicación científica. Es un tema mental. Es una persona que en su mentalidad dice, yo soy mujer. Aunque todo mi cuerpo me grita que soy varón, yo soy mujer, ¿no? Y decide operarse, se hace operar el pene, se hace que le hagan por cirugía una vagina, se inyecta hormonas sexuales femeninas, porque él no produce, nunca va a producir, porque no hay esa forma, no es imposible. Va a tener que inyectarse hormonas sexuales femeninas
para desarrollar los senos, las características femeninas principales, ¿no? Que distinguen a la mujer justamente por las proteínas y hormonas que se liberan en las mujeres. Entonces, todo eso esta persona va a tener que administrarse de manera externa, porque él nunca los va a poder sintetizar, nunca los va a poder producir, porque todo su genoma le grita que es varón. Pero él ideológicamente, no sé, razones psicológicas, mentales, siempre la mente es tremenda, ¿no? La mente puede hacer lo que quiera. Es increíble las cosas que puede hacer la mente. Decide que esta persona no es de ese sexo. No soy varón, estoy en un cuerpo de un hombre, pero soy una mujer. Pero científicamente nunca va a poder demostrar eso. Y justamente hasta ahora no existe, ¿no? Ninguna demostración científica de que una persona, un homosexual, esté basado justamente en científicamente que sea un homosexual. No hay eso. No hay el cariotipo, digamos, homosexual. No existe, ¿no? O el cariotipo es para varón o es para mujer, ¿no? Con los síndromes que pueden acontecer, que los cuales también podemos hablar de esos. Por ejemplo, Los hermafroditas, doctor, sí, doctorita, pregunta. ¿qué pasa con los cromosomas? Con los cromosomas, Hola. sí, Sí, otra vez su de preguntita. los con los hermafroditas le digo, ¿qué pasa con los cromosomas? Ya. ¿Qué sucede? Hola, no lo escucho muy bien. Tal vez puede escribir su pregunta en WhatsApp. Los hermafroditas, le pregunto, ¿qué pasa con sus cromosomas? Las personas, digamos, que nacen hermafroditas. ¿Usted me está diciendo que tiene los dos sexos? Porque Sí, la hermafrodita es un organismo con dos sexos, ¿no? sí, Eh, sí, sí. en los humanos, Sí, ya. Bueno, nosotros hemos tenido un caso de ambigüedad sexual en un niño, les voy a contar como anécdota, ¿no? Lo que sabemos es que es una madre de 22 años, no, la madre era de 18, el padre era de 22 años, y vienen al INLASA y nos presentan una solicitud de descartar ambigüedad sexual, o sea, que quiere decir que no sabían si era varón o mujer el bebé. Resulta que cuando la obstetra hizo el parto, nació, para ella era un varoncito, por las características que se observaban, ¿no? Por las fenotípicas que observaba del bebé. Entonces le puso un nombre, ¿no? Digamos Pablo, estoy inventando, ¿no? Entonces, al llamarle Pablo, obviamente estaban diciendo que era varoncito, ¿no? 2 semanas después lo llevan a un control de pediatría, ¿no? En un hospital del lugar, de su región, y ahí ya los médicos, los obstetras, observan más claramente el problema y le indican, no hay certeza si su bebé es varón o es mujer, ¿no? En ese caso, lo que dijeron es, necesitamos que ustedes verifiquen por alguna técnica si es varón o es mujer, porque puede tener problemas posteriores. Ustedes tal vez dicen es varón y resulta que en el tiempo aparece que es mujer. Entonces, lo trajeron, ¿no? Y nosotros le tomamos una muestra de sangre, hicimos el cariotipo y también hicimos FISH, ¿no? El FISH era para buscar el gen SRY, ¿no? Como la sospecha que les había mencionado, ¿no? Podría ser que este bebé dé los dos cromosomas X. Bueno, cuando hicimos el cariotipo vimos justamente esa composición. Habían los dos cromosomas X. Pero también había la sospecha de que tenía caracteres sexuales masculinos. Entonces hicimos la pesquisa del gen SRY por FISH, es una técnica muy fina que detecta la presencia del gen y
por FIS encontramos que el gen SRY no estaba presente. Entonces, indicamos como resultado que este bebé es mujer, ¿no? Porque estaban los dos cromosomas X y no estaba el gen SRY inserto en alguna parte. Podía haber estado tal vez en otro cromosoma también, así que lo podíamos ubicar y no lo encontramos, ¿no? Entonces declaramos que era mujercita y así luego después de unas 3 semanas, eso. ¿Alguien puede apagar su audio, su micro? ¿Ya? Bien. Entonces, voy a hacer una comparación con algo que pasó hace mucho tiempo en Cuba, ¿no? Trabajamos también con médicos cubanos un tiempo y este médico nos contaba una anécdota justamente a raíz de lo que habíamos vivido, ¿no? Nos comentaba que justamente habían hecho eso con un bebé, ¿no? Que igualmente no sabían, se encontraron con ese problema de ambigüedad sexual y decidieron considerar que era mujer, ¿no? Le pusieron el nombre de mujercita, le vestían con ropa rosadita y todas esas cosas, ¿no? Y a los 12 años, 13 años, empieza a notar que el niño se sentía muy incómodo, o la niña, ¿no? Muy incómoda, y luego le llevan al genetista, primeramente al hospital para tratar de ver qué pasaba y después al final llegan al estudio de cariotipo, le hacen FIS y encuentran que tenía el gen de SRY y que era un varoncito en realidad, pero que lo habían tratado como mujercita. Entonces fue un shock muy fuerte para la familia porque aunque por fuera parecía que era mujercita, era un varón, ¿no? Entonces, obviamente, fue un shock muy fuerte porque el niño ya teniendo las hormonas sexuales masculinas empezó a desarrollar caracteres masculinos. Y al comprobar que genéticamente por el cariotipo se identificaba que era un varón, entonces el Estado le ayudó a esa familia, les cambió el nombre por completo, incluso a la niña le cambiaron el nombre por varoncito y los transfirieron a otra población del país, en Cuba, ¿no? Con otro nombre todo completo para que no sea más traumático para el niño. Claro, lastimosamente tuvo que olvidarse de sus amigos, amigas, el entorno familiar, imagínense, fue muy complicado. Entonces, de ahí que se veía la importancia de que en casos de que se observen casos de sospecha de ambigüedad sexual, se haga un análisis previo antes de tomar una decisión de si es varón o es mujer, ¿no? Eso sería el único caso de, entre comillas, hermafroditismo. El hermafroditismo no tendría que existir. El hermafroditismo estaría hablando de que una persona puede autofecundarse y eso no existe, ¿no? O sea, no hay una persona que a sí mismo pueda embarazarse, ¿me entienden? Eso es hermafroditismo y en realidad no existe esa figura y nunca ha ocurrido en ningún ser humano. Muchas gracias, doctor, por la aclaración. Gracias a usted. Doctor, Sí, al doctora. ejemplo que ha dado usted, entonces estaría hablando de un genoma femenino y un fenotipo masculino. Sí, bueno, es que lo interesante es de que siempre hemos basado nuestra estimación de varón o mujer en el cariotipo en la estructura de los cromosomas, ¿no? Siempre hemos dicho que si hay dos cromosomas X, es mujer. Y si hay un cromosoma X y un cromosoma Y, es varón, ¿no? Pero
siempre la ciencia nos convoca a aumentar la investigación, ¿no? Entonces se han dado casos, se han visto casos en que hay los dos cromosomas X, pero las características sexuales de la persona eran de varón, ¿no? Tenía el pene normal, etcétera, de tamaño normal, pero cuando le hicieron cariotipo, por casualidad le hicieron cariotipo, encuentran dos cromosomas X. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué si es varón? ¿Por qué tiene los dos cromosomas X? Y a raíz de eso fue que se hizo un estudio y se verificó que el gen determinante de la sexualidad es el gen SRY, ¿no? Y que normalmente este gen SRY se encuentra en el cromosoma Y. Pero en estos casos especiales se había visto que el cromosoma SRY estaba el gen SRY estaba en un segmento, en un pedazo del cromosoma X. Y obviamente por eso daba un cariotipo XX, aunque él era varón, ¿no? Pero no había, digamos, una disyuntiva en qué va a ser, qué va a pasar. Por ejemplo, yo tengo la certeza de que este bebé que al principio le pusieron Pablo y luego por cariotipo y por FIS determinamos que es mujer, va a desarrollar las características femeninas normales, ¿no? Lo único que pasó es que posiblemente, manejo esto hipotéticamente, no juzgo a la persona, pero hipotéticamente sospecho que esta niña, como tenía 18 años, no quería tener al bebé y posiblemente tomó algún medicamento en un momento de la gestación, antes de los 3 meses, ¿no? Y esto alteró la formación de los órganos en algún punto, ¿no? Haciendo justo lastimosamente la formación de los órganos sexuales, haciéndolo, interrumpiéndolos, ¿no? Formando un conflicto ahí visual, ¿no? Cuando vieron al bebé dijeron, ¿esto es un micropene o es un clítoris muy grande? ¿Qué es? ¿Es un varón o es una mujer? Entonces, si es mujer, entonces habría que completarle la vagina por, por operación, porque no ha podido completar. O si es varón, entonces hacer el tratamiento para que el penecito sea más grande, digamos, ¿no? Entonces, esa fue la visión con este paciente, ¿no? Que tuvimos. Y obviamente lo que detectaron es que era mujercita y que el canal vaginal no estaba completado. ¿Por qué no estaba completado? Porque ha habido una interrupción por algún momento, en el momento de la formación de la vagina, ¿no? Justo en ese momento, tal vez esta persona quiso hacer un intento de aborto, sospecho, no lo sé, pero fue algún factor que interrumpió el desarrollo normal de los órganos, ¿no? Ustedes saben que una persona que toma abortivos y no logra matar a su bebé, la probabilidad de que el bebé tenga problemas luego es muy alta, ¿no? El desarrollo de los bracitos, de los piecitos, etcétera, se observan después, ¿no? Cuando no se completa el desarrollo, pese a que el cariotipo es normal, ¿no? Entonces, estos medicamentos, por eso es de que incluso la FAO, los organismos que hablan de alimentos revelan la importancia de que una mujer embarazada no consuma medicamentos teratogénicos, ¿no? Han declarado a varios medicamentos teratogénicos, o sea que deberían estar prohibidos durante el embarazo a fin de no dañar al bebé en la gestación, ¿no? Entonces, esta puede ser una explicación de por qué este bebé había salido con un caso probable de ambigüedad sexual, pero no se debía a que había problemas en los cromosomas, como habíamos podido notar, porque los cromosomas X estaban intactos. Doctor, Sí, buenas noches. buenas noches. Entonces, este gen, SRY, Sí, te da características masculinas, ¿no? sí, es el inicio, es el inicio. Ese es el inicio, ya. Y entonces, puede ser entonces que lo que nos estás explicando, puede ser que en algunas personas es como dicen, nací en el cuerpo equivocado, con esta explicación que nos da. Digamos, como usted dice, soy mujer, pero tengo características masculinas, digamos, ¿no? Bueno, como le digo,
eso es más mental, ¿no? Porque la disposición de los cromosomas, la distribución y la presencia va a definir totalmente. Por ejemplo, el caso puede ocurrir. Les digo que hay muchos casos impresionantes, ¿no? De todo tipo. Hay un caso de un gen, el cromosoma X está presente acá, uno solo. Luego el cromosoma Y está también presente. Pero este cromosoma Y no tiene el gen de SRY. ¿Ya? Ahora, para ser mujer se necesitan los dos cromosomas X. Para ser varón se necesita un cromosoma X y un cromosoma Y que tenga el gen SRY. No sé si me están entendiendo. Voy a repetir nuevamente, ¿no? Para que tenga características femeninas se necesitan dos cromosomas X. Y para que tenga características masculinas se necesita un cromosoma X y un cromosoma Y que tenga el gen SRY. Ha habido casos en que el gen Y no tenía el gen SRY. El cromosoma Y no tenía el gen SRY. O sea, al no tener este cromosoma Y, no tener el gen SRY, no activa el desarrollo masculino en este bebé, ¿no? Ahora, ¿ustedes qué van a decir? Entonces tendría que ser una mujer. No, porque una mujer necesita dos cromosomas X. Hay un cromosoma Y y le falta el gen SRY, entonces estaría como una persona que solamente tiene un X. Y el Y no tiene utilidad porque no tiene el gen SRY. Entonces, esta persona, ¿qué características va a desarrollar? Va a desarrollar un síndrome llamado Turner, ¿no? Que se refiere a las personas que les falta un cromosoma X y obviamente no tienen el Y, que sería la misma situación. Entonces, esta persona que le falta un cromosoma X, aunque tiene un Y que no tiene el SRY para activar los cromosomas, los genes sexuales masculinos, entonces va a desarrollar un Turner, ¿no? Síndrome X0 se llama porque solamente hay un cromosoma X en esta persona y es la característica que le va a dar lugar a eso, ¿no? Para ser mujer necesita los dos cromosomas X. Como solamente hay uno, entonces hay un Turner. Vean cómo todo tiene una explicación científica, ¿no? Todo. Pero no hay la transexualidad, no hay el homosexualismo, no cabe en ninguna de estas cosas. Lo único que les sustenta a estas características es la mentalidad, ¿no? Solamente pueden explicarlo mentalmente, es decir, yo me siento, ¿no? Pero no hay una explicación científica que les respalde, que les diga, bueno, resulta que ha habido como un gen QPS, digamos, o LGTB, que facilita que la mujer que pueda ser una persona homosexual. No hay eso. No se ha encontrado hasta ahora, Ya, y por eso nadie habla de eso. ¿Ya? ya, Doctor, doctor, buenas gracias. noches. Buenas noches, Doctor, doctor. buenas noches. Buenas Una noches. preguntita, ya que Sí. estaba tocando el punto de la alimentación, ¿ya? Como hay hoy en día ya la alimentación rica en hormonas, ¿ya? ¿Eso podía interferir a nivel de hormonas, como a nivel de cromosoma, que una futura mamá gestante ya consuma bastantes alimentos con hormonas y pueda tener un bebé con afecciones a nivel de cromosoma? Es probable, no lo puedo asegurar, pero es probable porque las hormonas activan un montón de sistemas enzimáticos, ¿no? Esa es la característica que tienen las hormonas, ¿no? Entonces pueden ver cómo la testosterona activa un montón de caracteres que hacen que el hombre se vaya haciendo más, con más características varoniles, ¿no? La progesterona, el estradiol, etcétera, son hormonas que alteran el momento, cambian las características enzimáticas del organismo, ¿no? Entonces, posiblemente sí tienen que ver el uso de hormonas cuando está gestando un bebé. Lo ideal es revisar esto, ¿no? De qué hormonas estarían prohibidas durante la gestación. Se han hecho muchos estudios, entonces ustedes pueden revisar
bibliográficamente si hay hormonas que están contraindicadas durante la gestación. Personalmente no usaría hormonas, ¿no? Porque son activadores de muchos mecanismos enzimáticos fuertes, ¿no? Y que obviamente también hay un fuerte juego hormonal durante el desarrollo del bebé, ¿no? Ustedes saben, ¿no? Todo el proceso rutinario de la mujer, de la ovulación, la menstruación, son activadores hormonales, son efectos hormonales que están trabajando y que en un momento cambian de repente, cambian radicalmente cuando la mujer queda embarazada. Ya no continúa, ya no puede seguir menstruando, ya no puede seguir ovulando, porque todas las características hormonales han cambiado en la mujer por el hecho de que está embarazada, ¿no? Entonces, obviamente ahí se ve que las hormonas están sufriendo un efecto en base a la gestación que está en este momento teniendo la madre, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, no usaría hormonas porque estaría alterando ya esa decisión del cuerpo de cuidar al bebé, cambiando la liberación de hormonas que en un principio fueron de una manera cuando la mujer no estaba embarazada y cambian radicalmente a otra forma cuando ya está embarazada, ¿no? Entonces pienso que las hormonas pueden tener un cierto factor de riesgo, ¿no? Y hemos hablado de principio, la primera clase, de los factores ambientales. Vean cómo los factores ambientales son muy importantes, son extremadamente importantes, tanto para beneficiar como para perjudicar, ¿no? Lo ideal en la mujer embarazada es que esté bien alimentada, que consuma bastantes alimentos fuertes en calcio, porque el bebé lo que está haciendo es formar sus huesitos y está empezando a consumir el calcio de la madre, ¿no? Las madres, mi hermano me comentaba, ¿no? Me decía, todas las madres se descalcifican por cada bebé que tienen, ¿no? O sea, que, que han gestado, ¿no? ¿Por qué? Porque este les roba el calcio que ellas tienen, ¿no? Les descalcifica de sus propios huesos, les va quitando y les va causando ese, digamos, les va quitando calcio a las mujeres. Y si las mujeres no tienen suficiente carga de calcio, entonces ellas sufren daño, ¿no? O sea, se lastiman los huesos a futuro, ¿no? Y van sufriendo osteoporosis más severa ellas en el tiempo porque justamente no han compensado la carga de calcio que le estaban administrando al bebé. Parece que en el organismo de la madre, dentro del metabolismo, es más importante proveerle calcio al bebé que el mismo calcio que pueda tener la madre. Entonces le quita a la misma madre para que se pueda cumplir con el calcio que necesita el bebé. Pero lastimosamente a veces no se nutre bien la madre y aún el calcio que ella tiene no es suficiente para cubrir el calcio del bebé. Y el bebé sufre problemas de huesitos durante su vida porque no ha recibido la carga suficiente de calcio que necesitaba durante el embarazo. Es importante entonces la buena nutrición de la madre durante el embarazo. Doctor, buenas noches. Buenas noches, doctorita. Sí. ¿Qué pasa con las personas que tienen 3 cromosomas sexuales? Es decir, no ves que 3X. XX o XY. Ya. Sí. Muy bien, doctorita. Sí, se hablaba de que los 3 cromosomas X generarían una supermujer, una hermosa mujer. Si con 2X son bien lindas las mujeres, con 3X mucho más, ¿no? Son ideas, ¿no? Lo que en realidad ocurre es que el organismo tiene un sistema de protección, tiene muchos sistemas de protección, es impresionante el organismo humano, ¿no? Y obviamente todo ser vivo. Mis gatitos son impresionantes. Bueno, pero hablando del tema de los 3 cromosomas X que ocurren también, ¿no? Se llaman supermujer, estos cromosomas X, pero no es porque la mujer sea mejor, más inteligente, nada, no tiene nada que ver con eso, sino que lo que hace el organismo es anular uno de los cromosomas, ¿no? Lo resume y lo inutiliza, ¿no? Lo llena de metilos para que no tenga ninguna utilidad.
Entonces simplemente se comporta como una mujer, ¿no? Con 2 cromosomas X activos. Incluso entre los 2 cromosomas X hay sitios que son anulados, les cuento, ¿no? O sea, ahorita aprovecharé para comentar, ¿no? Hemos dicho que tenemos puro pares de cromosomas, ¿no? Tenemos el 1, 1, 2, 2, 3, 3, y así, puro pares, ¿verdad? ¿De dónde proceden estos? Bueno, este cromosoma que estamos viendo acá, el 1, de este, procede de su padre, del padre de este paciente, ¿no? Y este otro procede de su madre. Este 2 de acá procede de su padre y este 2 de acá procede de su madre. Este 2 procede de su padre, este 3, perdón, y este otro 3 procede de su madre. De ahí que el 50% absoluto del genoma humano de una persona proviene de su padre y el otro 50% absolutamente proviene de su madre. De ahí que las pruebas de paternidad son casi exactas, ¿no? 99.9999% de que usted es el padre. 99.999% de que usted no es el padre. ¿Por qué? Porque justamente tiene que cumplirse esta regla, ¿no? De que el 50% sea de la distribución de mi genoma, tiene que coincidir con el 50% del genoma de mi madre. Y mi otro 50% de que no es compatible con el de mi madre, tiene que coincidir con los genomas de mi padre, con el 50% de los genomas de mi padre. Y de esa manera yo puedo saber si mi padre es mi padre realmente y mi madre también, ¿no? Entonces, estos así vienen, cada cromosoma viene de uno y del otro, y por eso les decía que no son idénticos. No son idénticos, son diferentes. Tomando el ejemplo del grupo sanguíneo, ¿no? Aquí está el grupo 7, el cromosoma 7. No recuerdo si ese es el que define el grupo sanguíneo, pero digamos que lo es, ¿no? Para fines de entendimiento. Entonces, en este sitio, vamos a aprovechar dibujar. Aquí, ¿ya? Entonces, en el cromosoma 7, en este sitio, está el grupo sanguíneo, ¿no? Este es el grupo sanguíneo que me está dando mi padre. Mi padre era A0, ¿no? Entonces él me dio el grupo sanguíneo A en este cromosoma. Digamos que esta persona soy yo, ¿no? Entonces en mi cromosoma 7 está el grupo sanguíneo A, aquí, en este sitio. Y este cromosoma que me dio mi madre es 00. Entonces, perdón, es al revés. Mi padre es 00 y mi madre es A0. ¿No? Entonces diríamos acá, el de mi padre me dio el cromosoma, el gen 0, ¿no? Para el grupo sanguíneo 0, y mi madre me dio el grupo sanguíneo A. ¿Por qué es así? Porque yo soy A, ¿no? Cuando me hacen la prueba de grupo sanguíneo, yo siempre doy A. Entonces, obviamente, ¿quién me pudo haber dado? No pudo ser mi padre porque mi padre es 0. Y habíamos dicho que es recesivo el 0, por tanto, él tiene sus 2 cromosomas que él tiene en su genoma son ceros. Entonces, de ahí me dio 1 y me dio un 0. Mi mamá era heterocigota, entonces tenía uno de sus cromosomas A y el otro cromosoma 0. Justo me dio el que tenía A, y por eso es que yo heredé el grupo sanguíneo A, ¿no? Y ahí vean, entonces esto demuestra que estos 2 cromosomas no son idénticos. Son similares, pero no son idénticos, porque en esta parte del grupo sanguíneo, la secuencia es diferente, ¿no? La secuencia de mi madre, del cromosoma de mi madre, codifica para el grupo sanguíneo A, y la secuencia del cromosoma de mi padre codifica para el grupo sanguíneo O, ¿no? Entonces, ahí vemos que aunque los dos son el cromosoma 7, son diferentes en su secuencia en algunos puntos. No en todo, pero sí en algunos puntos, ¿no? Y ahí es de que no son cromosomas similares, homólogos, pero no son idénticos. Y entonces acá, hablando ahora nuevamente del tema del cromosoma X, ¿no? Algunos sitios, por azar, es impresionante esto, no sé, pero algunos sitios no se utiliza todo el cromosoma X, sino se anula este pedazo, el sistema anula este pedazo y activa el pedazo de este lado, ¿no? Luego anula este pedazo acá de genes y activa este pedazo de genes de este otro cromosoma.
y así, ¿no? Y entonces, por azar, activa este pedazo de genes y este otro lo anula, de manera que no utiliza los dos cromosomas X. Esto se llama compensación. ¿Por qué? No puede, por lo que vemos acá, no puede utilizar más genes la mujer que el hombre, y ni el hombre que la mujer. Entonces, ese cromosoma chiquitito que vemos del Y, dice, el cromosoma es tan fácil, es el hombre, digamos. Y por eso el cromosoma es Y, no necesita ser tan grande. Se compensa. El cerebro es chico, doctor, del hombre. Ahí está la explicación. Sí, 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 es verdad. Bueno, las mujeres son maravillosas, etcétera, pero la explicación científica que les doy también es cierta, de que parte del cromosoma X de uno de los dos X, es anulado para compensar el tamaño del Y, de manera que casi se utiliza uno de los cromosomas, casi se utiliza solamente lo que corresponde al tamaño del Y, ¿ya? Entonces, cuando aparece un cromosoma X más adicional, es anulado completamente, ¿no? Al azar, lo anula completamente el sistema, ¿no? Esto, en cierto modo, puede generar un mosaico, porque como son similares y no son exactos, en algunas otras células se activaría, se borraría otro cromosoma X activando otras características. Y así es como se va diferenciando el organismo, ¿no? En este caso. Pero en el caso de los cromosomas XXX de las personas con cariotipo XXX, no se han observado diferencias importantes. Sí, en el caso del cromosoma XXY, ¿no? Que es Klinefelter, ¿no? Los XXY generalmente son estériles, ¿no? O sea, son Klinefelter. Se llama síndrome de Klinefelter porque tienen dos X y un Y. Bueno, ahí podrían decir, no, pero ahí tendría que decidir si va a ser varón o mujer. No, son estériles, en otras palabras. Y obviamente desarrollan las características sexuales masculinas, desarrolla como varón, pero es estéril. Lastimosamente, esta persona no va a poder tener hijos. No va a poder. Y es interesante que ellos, estas personas con Klinefelter, se enteran cuando están casados. No son muy afectivos al sexo, pero tienen tendencia sexual. O sea, sí les encanta una mujer, les agrada, obviamente la sociedad misma, ¿no? Varoncito, ya buscate pues una parejita, ¿cuándo te vas a casar? Y todas esas cosas, ¿no? Y así en ese sentido van tomando decisiones, pero la apetencia sexual no es muy alta en una persona con síndrome de Klinefelter. Entonces, Doctor, sí, buenas noches. buenas noches. Y en el caso de la hiperplasia suprarrenal congénita, es cuando los genitales no son claramente ni masculinos ni femeninos. Ya, la verdad, no estoy muy enterado, o sea, no he revisado mucho ese tema. De hecho, le aseguro que hay una explicación que tal vez posiblemente no está relacionada con los cromosomas, sino tal vez con un problema ya, obviamente congénito, quién sabe a qué nivel del embarazo, y que podría dar lugar a un problema, ¿no? Más o menos, un poquito explíqueme de esto para que lo revise y le pueda dar una explicación la próxima clase. Que es que se suele diagnosticar la hiperplasia suprarrenal congénita en los recién nacidos. Ya. Entonces ahí tiene problemas en su genital, no se sabe si son hombres, mujercita. ¿Sí? Interesante. Claro, notemos que las glándulas suprarrenales tienen una actividad sobre el desarrollo sexual, ¿no es cierto? Entonces, Todo en las hormonal serían, ¿no? exactamente, doctora. Entonces, esto está conduciendo a un problema que no está referido, digamos, a la... No tiene nada que ver entonces con los cromosomas. No, tal vez con alguno otro, pero no con los X, ¿no? Pero voy a revisar, de hecho, para no engañarle, mentirle, ¿no? Voy a revisar esto de la hiperplasia suprarrenal. Obviamente está hablando de un daño
una deformación de las glándulas suprarrenales que está provocando. Obviamente, de hecho, eso va a afectar el desarrollo de las hormonas que producen, ¿no?, las glándulas suprarrenales. Le prometo que para la próxima clase vamos a hablar de esto. Ahorita, honestamente, no tengo ahorita conocimiento al respecto. ¿Ya? Continuamos. A ver. Vamos entonces. La distribución de los cromosomas. Aquí vemos cómo se empaquetan, ¿no? Aquí habíamos, este era lo que habíamos visto en un principio, la doble hebra de ADN y cómo esta doble hebra se va empaquetando en histonas. Luego se forma una hilera tremenda ya de las histonas y continúa el empaquetamiento. Aquí está ocurriendo una replicación, ¿no? Esto es bien importante, ¿no? Los cromosomas, como se ven acá, estos cromosomas que se ven acá, están en un estadio de la mitosis, ¿no?, que se llama metafase. ¿Por qué ocurre la mitosis? La mitosis es un mecanismo que acontece justo después de la replicación del genoma. En otras palabras, la mitosis tiene el objetivo, tiene la meta de duplicar la célula, ¿no?, de manera idéntica. Lo que ha hecho las bacterias por fisión binaria, lo hacen las células eucariotas por mitosis, ¿no? Entonces, primeramente empaquetan los cromosomas, los 46 cromosomas que hay, se empaquetan y entran en el estado de mitosis. Entonces, esto aquí que vemos, este cromosoma que observamos, no se va a observar en cualquier momento. Si en este momento yo me saco sangre y hago una microscopía de mis cromosomas en mis células blancas, no voy a encontrar este estadio, ¿no? Generalmente están así o están de esta manera o aquí, pero no están compactados porque esto solamente ocurre durante la mitosis y en un estadio de la mitosis llamado metafase. Vamos a ver eso enseguida. Aquí está. La mitosis, ¿no? Inmediatamente después de que ha ocurrido la replicación en los eucariotas, empieza la mitosis, ¿no?, una etapa del ciclo celular para la división celular, ¿no? Entonces, ¿cómo ocurre la mitosis? Primeramente entra el estadio llamado profase, ¿no? Este estadio lo que hace es destruir el núcleo de la célula. Queda destruido el núcleo de la célula. Perdón, un segundito. Ay, perdón, se me pasó. Ya. Primeramente destruye el núcleo de la célula. Se destruye el núcleo celular. Aquí estos segmentos con blanquitos son los que indican la presencia de la membrana nuclear. Entonces, toda la membrana nuclear queda destruida y los cromosomas están compactándose, ¿no? Y esa es la profase, es donde ya uno podría observar ya estos cromosomas compactados. Ahora, ¿por qué se ven así con 4 patitas cada cromosoma, ¿no? Si volvemos hacia atrás, también acá, vemos que, pues no se nota muy claro acá, pero son 2 patitas y 2 bracitos, digamos, ¿no? Una forma de decir. Aquí más clarito, ¿no? Se ven se llama brazo Q a este y se llama brazo P al superior, al de arriba. Y generalmente es más pequeño que el de abajo. Brazo P y brazo Q, ¿no? Y uno se preguntaría, ¿por qué tiene esa estructura del cromosoma? Porque se ha replicado, ¿no? A ver, vamos a ver acá. Aquí. Voy a hacer el dibujito. Aquí, ¿no? Entonces, esta es una doble hebra
Ahí vemos una doble hebra, eso ya lo conocemos bastante bien, ya lo hemos visto, es una doble cadena de ADN, ¿no? Normal. Pero ha ocurrido la replicación, hemos hablado, ¿verdad? Entonces la replicación me va a dar lugar a otra hebra. Idéntica. Ahí, ¿no? Otra hebra, que es idéntica a la primera, porque es una replicación. La replicación me genera una copia idéntica, no similar, sino idéntica, ¿no? Y luego hay un centrómero, una proteína que va a participar, que los va a unir, ¿no? Ahí. Los va a unir a los dos, los va a mantener unidos, y ese es el centrómero. Y de ahí que se ven los dos bracitos P y los dos brazos Q. Por eso es que se observan así. Entonces, en realidad, el cromosoma es el genoma original más su copia idéntica, ¿no? Ese es un cromosoma. Y esto ha ocurrido durante la mitosis. ¿Alguien está con su parlante? Eso es, gracias. Entonces, el cromosoma estaría de esta manera conformado, ¿no? Esa sería la estructura. Lo del medio, la proteína que le une, que los une a los dos, que los mantiene unidos, es el centrómero. Y a este segmento, entonces, a todo este segmento que estoy recorriendo, se le llama cromátide, ¿no? Y este otro cromátide también. Entonces decimos que un cromosoma tiene dos cromátides, en este caso para la mitosis, ¿no? Y las dos cromátides son idénticas entre ambas porque uno es copia de la otra. ¿No? Entonces, aparte, se une otra estructura proteica que es el cinetocoro. Aquí también justo al lado del centrómero, a los lados, unas estructuras proteicas llamadas cinetocoros, ¿no? Y esa es la formación, la composición de un cromosoma. Entonces, este cromosoma que vemos acá estaría con esa constitución, cada uno de ellos, ¿no? Durante la profase, entonces, los cinetocoros son atrapados por el uso acromático, estos hilos que vemos, que salen de los centriolos, estas moléculas que vemos acá, proteínas cilíndricas, que vemos acá a los extremos, que se van a los extremos del citoplasma de la célula, se llaman centriolos. Centriolos. ¿No? Esos son los centriolos, aquí hay dos, ¿no? Estos despliegan unas proteínas en forma de hilos que se llama el uso acromático, ¿no? Y que van extendiéndose hasta encontrar un enganche de alta afinidad con el cinetocoro, ¿no? Entonces, en otras palabras, enganchan a los cinetocoros del cromosoma, ¿no? Logran enganchar. Aquí vean, aquí observa cómo está enganchando justamente en el sitio del centrómero, pero no es al centrómero, sino a los cinetocoros, ¿no? Los cinetocoros que están unidos al cromosoma, ¿no? Entonces, eso está ocurriendo y toditos, luego estos cromosomas son alineados al medio, se llama la línea ecuatorial de la célula, como ven acá. Cuando esto ocurre, esta es la etapa llamada metafase, ¿no? Este es el punto ideal para realizar la obtención de cariotipos. Aquí es donde hacemos los cariotipos. Este es el punto ideal.
¿no? En este punto tenemos que retirar o obtener las células, llevar a las células o forzar a esto. Hay técnicas para forzar eso, ¿no? Por ejemplo, hay un reactivo llamado fitohemaglutinina que nosotros le colocamos a un cultivo, primeramente obtenemos las células blancas de la sangre y le colocamos fitohemaglutinina con fuertes nutrientes para células y lo cultivamos a 72 horas a 37 grados centígrados en estufa. Y la fitohemaglutinina estimula la mitosis. La mitosis es estimulada y por tanto las células entran en profase y metafase, ¿no? La metafase aproximadamente se alcanza a las 72 horas. ¿No? Entonces, por eso es de que a las 72 horas retiramos los frascos con el cultivo y realizamos la extracción de las células para obtener los cromosomas. Y observamos al final, llegamos a observar esto, ¿no? El cariotipo, que aquí vemos. Eso es lo que se observa justamente cuando las células han sido llevadas hasta metafase, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces queda, digamos, es importante notar que no es cualquier momento cuando se puede obtener las células, ¿no? No todas las células están en metafase en el mismo momento, sino dependiendo de las circunstancias. Sí, doctorita. Doctor, buenas noches, nuevamente. Doctor, dígame. En esta región de la metafase, ¿ya? Es ahí donde se forma lo que se dice la placa ecuatorial, que alguna Sí. vez lo estuve viendo, si no me equivoco. Sí, efectivamente, ¿no? Esta es la placa ecuatorial, porque justamente se alinean en la línea ecuatorial, como dicen, o sea, si hablamos como si esto se tratara de la Tierra, se referiría, ¿no? A una línea justo al medio de toda la célula. Y justamente por eso se llama placa ecuatorial, ¿no? Todos los cromosomas se alinean al medio de la célula, ¿no? Toditos son acomodados por el uso acromático, ¿no? Luego empiezan a jalar estos usos acromáticos. Una vez que han enganchado todos los cromosomas. Perdón, diga, doctor. ¿Está bien? ¿Seguimos? Ya. Entonces, Gracias. no, ¿por qué, doctor, a usted? Entonces, el uso acromático, una vez que ha enganchado ya a estos y los ha acomodado al centro, empiezan a jalar tanto este centriolo como este otro centriolo, empiezan a jalar como si le estuvieran jalando de los brazos, ¿no? Bueno, imaginemos que son dos enamorados, ¿no? Dos enamorados que están bien abrazaditos y que les empiezan a jalar de la espalda, digamos, a cada uno. Están bien agarrados de la espalda, digamos, los han sujetado muy bien y por tanto, por tensión van a lograr desprenderlos, ¿no? Eso es lo que va a ocurrir acá justamente, ¿no? Y eso, cuando logran desprenderlos, como pueden ver acá, entramos a la siguiente etapa que se llama la anafase. Aquí, la anafase, ¿no? En la anafase es justamente el desprendimiento de las cromátides. Vean, ya no hay los bracitos, los piecitos, ahora ya se han desprendido en cromátides, ¿no? Las dos cromátides aquí, o sea, en este dibujo que tenemos acá, ha sido roto. Así, se ha roto esto, de manera que esta cromátide es arrastrada hacia uno de los centriolos, mientras que la otra cromátide es arrastrada hacia el otro centriolo. No olviden que esta cromátide de acá es idéntica a esta cromátide de acá. Esta otra es idéntica a esta otra. Digamos que este es el cromosoma 1, este es el número 2, el 3, el 4, y así debería ser hasta el último, ¿no? Están siendo separados, de manera que se obtiene el mismo
la misma cantidad de cromosomas en uno de los extremos y la otra misma cantidad en el otro extremo. Una vez que se ha completado la anafase, empieza la telofase. La telofase es la división celular propiamente, ¿no? La membrana se constriñe en el centro y empieza a dividirse la célula y se empieza nuevamente a formar el núcleo celular, y, incluyendo en su interior al genoma, al cromosoma, a los cromosomas, ¿no? Pero ya no en estado de metafase, sino ya bien, que se llama, empaquetados con listonas, de manera que puedan caber en el interior del núcleo, ¿no? Y ahí es donde empieza la formación de dos células que son idénticas, ¿no? Entonces esa sería la mitosis, ¿ya? Ahí completaríamos la mitosis de estas células, las células eucariotas. Ahí esta es la forma en la cual logramos obtener el doble, ¿no? Y obviamente, como pueden notar, en las células humanas, este proceso tarda, la mitosis solamente, tarda aproximadamente unas 96 horas, ¿no? Hasta llegar a la metafase son 72 horas. Entonces, más la anafase, más la telofase, son las 96 horas de las cuales una célula logra duplicarse. Entonces, ese es más o menos el tiempo que se requiere en nuestras células para la duplicación. Lo que las bacterias lo hacen en 20 minutos, nuestras células lo hacen en 96 horas. Doctor, una consulta. Sí, doctorita. En este momento de la profase, cada ADN ya tiene su duplicado. En este caso, ¿cuántos cromosomas estaríamos hablando? ¿Del doble de 92 cromosomas? Porque, no sé, ahí me echo bolas. En realidad, sí, doctorita, serían 92, pero hablaremos de cromátides en realidad, 92 cromátides. ¿Por qué? Aquí está un cromosoma, ¿no es cierto? Es uno de estos. Y vean, este es el original, el genoma original, y esta es la copia sintetizada por replicación, que es idéntica, ¿no? Son dos iguales, pero ambos forman un solo cromosoma. Entonces aquí solamente vamos a ver 46 cromosomas, pero son 92 cromátides, que en realidad son el número, ¿no? Como usted dice, no son en realidad 92 cromosomas, sino serían 92 cromátides, porque estamos hablando de la copia más, ¿no? Pues les era importante explicarles que el cromosoma, en realidad, la estructura que observamos es esta, ¿no? El genoma original y su copia, que obtenida por replicación, que forma un cromosoma. En total, aquí habrían 46 cromosomas. Los 46 cromosomas son alineados en la línea ecuatorial o placa ecuatorial, como dijo el doctor, en la metafase, y luego son desprendidos en cromátides, ¿no? Aquí se van 46 cromátides y aquí se van 46 cromátides. Entonces, acá tenemos 46 cromátides al final en la telofase, que forman parte de una célula idéntica, y esta otra también, la otra célula con 46 cromátides que completaría el genoma humano normal, ¿no? Por eso es que este estadio de la profase no es el original, ¿no? Antes de esto estaría el estadio de la célula con 46 cromátides sin replicar, ¿no? Y luego empezaría aquí la replicación. La replicación empezaría aquí, ¿no? Y recién daría lugar a la profase, ¿no? Recién entraríamos en la mitosis. La mitosis empieza después de la replicación. Y la replicación me da lugar a dos cromátides idénticas que se ven como cromosomas, 46 cromosomas. Los 46 cromosomas son alineados en la metafase y luego desprendidos en cromátides durante la anafase, idénticas. Entonces al final aquí tenemos 46 cromátides
y 46 cromátides también de este lado, ¿no? Una manera de explicarlo. No sé Doctor, si se entiende. Sí, pero doctorita. cuando usted ha empezado con el cariotipo, decía usted que, digamos, cuando explicaba el cariotipo, decía usted que, por ejemplo, el cromosoma 1 tiene su par, son 2, y ahí eran 23 pares, ¿verdad? Y Sí. cada cromátida, entonces, no sé, por ahí me he volado, doctor, ayúdeme. Ya. Sí, a ver, vamos a volver atrás. Esta es la metafase, les decía, ¿no? Durante la metafase vamos a ver el cariotipo, les decía. Entonces, en este momento de la metafase, si nos vamos hacia, vamos a ir hacia atrás. Aquí, si nos vamos, esta es una metafase, ¿no? Entonces aquí contamos lo que vamos a encontrar en la metafase. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Vamos a encontrar 46 cromosomas, ¿no? En la metafase. Ahora, este cromosoma de acá, vamos a dibujar. Este cromosoma de acá es idéntico a esto, ¿no? Entonces, tiene dos bracitos y tiene dos patitas, digamos, ¿no? Pero en realidad esta es una cromátide. Esta es una cromátide, ¿no? Y esta es otra cromátide. Esta es otra cromátide idéntica, ¿no? Entonces, eso formaría el cromosoma que estamos viendo acá. Este es uno, ¿no? Del par, ¿no? Y este es el otro cromosoma 1 también, que como pueden notar, en realidad serían, acá tenemos del 1, si solamente habláramos de un cromosoma 1, seríamos solamente 23, pero son 23 pares, y por eso es que salen 46 cromosomas, y que corresponderían a 92 cromátides porque tienen con sus copias. Simplemente eso, doctorita, no sé si le estoy complicando más, pero esa es la realidad, ¿no? O sea, usted hace la metafase y va a encontrar 46. Si encontrara 92 cromosomas, ahí hay un problema, ¿no? Normalmente podemos estar pensando en células cancerosas, porque en la sangre encontrar ese tipo de células es un indicador de cáncer, ¿no? Son células que se están replicando exageradamente, ¿no? Y a veces dan las famosas llamadas triploidías y tetraploidías, ¿no? Que son 3 veces más la cantidad que deberían tener, que no es normal, ¿no? En una metafase tenemos que encontrar 46 cromosomas. ¿Y cómo están estos duplicados? Están duplicados de esta manera, ¿no? O sea, no se ven prácticamente porque se han enganchado con el centrómero las dos cromátides, ¿no? Esta es la copia original de este y aquí el centrómero los ha enganchado de manera que siguen viéndose 46 cromosomas, que es lo que a usted le confunde un poquito porque pareciera que deberían haber 92 cromosomas. En realidad son 92 cromátides, pero como están enganchados, solamente vamos a observar 46 cromosomas. No sé si está claro hasta ahí. ¿Ya? Bueno, eso explicaría, digamos, toda la fase de la
mitosis, la replicación, la funcionalidad de cómo podemos perpetuar nuestras células. La próxima clase vamos a hablar de la meiosis, que es un tema... bueno, aquí antes de pasar, a ver, la estructura del cromosoma es bien importante para mí que quede clara, ¿no? Les decía que esta es una cromátide y esta es otra cromátide, ¿no? Y la parte de arriba del cromosoma se llama brazo corto, en el centro se llama centrómero, están a los extremos los cinetocoros, el brazo largo o brazo Q, abajo, y algunos tienen una constricción y esto da lugar a la presencia de los satélites, ¿no? Que se observan como unos puntos flotantes, pero que no están flotantes en realidad, sino que esta constricción no se observa muy bien. Pero esa es, digamos, la composición de un cromosoma en metafase, bien importante hablar, ¿no? En metafase. Esto en mis células en condiciones normales no está ocurriendo, ¿no? Solamente tenemos una copia. Pero cuando están en metafase, están dentro de la mitosis. Y la mitosis es una etapa de formación de dos células, ¿no? A partir de una sola. Entonces, la mitosis es un estadio de replicación, de duplicación, mejor dicho, de duplicación celular. Y no es un estadio normal, ¿no? O sea, las células no tienden a estarse duplicando todo el tiempo, no esa es nuestra tendencia. Las bacterias sí, pero no nuestras células, ¿no? Solamente lo hacen en función de las necesidades. Hay otras que nunca lo hacen, por ejemplo, las neuronas, ¿no es cierto? Solo durante la etapa embrionaria se duplican hasta alcanzar un número y luego dejan de duplicarse para siempre. Nunca más lo hacen, las neuronas. Las células del hígado no lo hacen mientras no sufran daño. O sea, cuando sufren daño, cuando hay pérdida de hígado, el hígado puede empezar a sintetizar nuevas células y por tanto se puede volver a reparar. El hígado es una maravilla este órgano, ¿no? Pero en condiciones normales no se replica. Las únicas células que se replican continuamente son los eritrocitos, los glóbulos blancos, las células de defensa, son las que están en constante replicación. Pero igualmente de ellos es una replicación controlada, ¿no? O sea, no es desmedida. Cuando ya no se controla, obviamente es donde se desarrolla el cáncer, que habíamos dicho, ¿no? Bueno, les daré una tarea porque meiosis es un tema un poco más bonito. Lo vamos a avanzar. Doctor, Sí, doctorita, dígame. sigo con el... Disculpe, nosotros cuando empieza la mitosis, la finalidad es duplicar una célula igual. Y Exacto. si la célula tiene 46 cromosomas, la que se está dividiendo, y no es sexual, Ajá. y en un momento de la mitosis se ha duplicado, quiere decir que anteriormente a esa duplicación tenía 46 cromátidas y no así Sí. 46 cromosomas. Sí. Esa es mi confusión exacta, doctor. Está muy bien, doctorita, la felicito. Muy buena su observación, se merece 10 puntos. Antes de la duplicación era 46 cromosomas, ¿verdad? Sí, pero por temas de explicación, los que han, Sí. los científicos deciden llamarle cromátida a ese cromosoma que originalmente le llamamos cromosoma, ¿no? Por fines de replicación se le llama cromátide para diferenciarlo de la copia que se ha pegado a ella durante la mitosis, ¿no? Esa es tal vez la explicación que faltaba, doctorita, ¿no? Sí.
Sí, creo esa, porque tenía re confusión, decía yo, ha empezado con 46, termina con 46, se ha duplicado, entonces, y me de cromátidas de un solo par, estaba un poco confundida. Ya, doctorita. Bueno, de todas maneras, aquí les decía, ¿no? Estas, claro, bueno, ahora hablando de 46 cromátides de acá se están yendo a esta célula y 46 cromátides de acá se están yendo a esta célula. Y lo interesante es que terminando todo el proceso, cuando ya se forman las nuevas células, ya no les dicen cromátides, les dicen cromosomas, ¿no? Y eso es obviamente lo que le entiendo que ha generado confusión. Pero simplemente por fines, yo pienso, científicos de explicación de esta etapa, es que deciden llamarle a el cromosoma cromátide para diferenciarla de la copia original que se ha hecho para la duplicación celular. ¿Está bien? Bueno. Gracias, doctor. Gracias. A usted, doctorita, muchas gracias. Espero que se estén anotando en el WhatsApp para irles apuntando sus notas. Bien, entonces la tarea les voy a mandar nuevamente también, espero mandarles dentro de una horita. Si no, mañana tempranito les voy a mandar la tarea. Es obviamente otra vez otro relato sobre la mitosis, ¿no? De la manera que lo hayan entendido, háganle un relato, un cómic, no sé, algo que les parezca bonito, algo creativo. Mientras más creativo, mayor puntaje, ¿no? Hasta podemos superar los puntajes esperados. ¿Ya? Bueno, muchas gracias. Yo creo que quedaremos hasta acá. Nos estaríamos viendo el día jueves para tocar el tema de meiosis. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta antes de despedirnos? Buenas noches, doctor. El trabajo que nos dio, se lo pasamos a su privado, a su WhatsApp privado. Lo pasaron tan... Sí, yo creo que por el privado lo han pasado. Sí, estoy bien, he recibido bastantes. Pienso que sí. Entonces los voy a ir descargando cada uno y los voy a adjuntar, ¿no? Para que vayan calificando ahí en base a eso. En esta semana los voy a calificar. Gracias, gracias. Ya, entonces muchas gracias. Nos estaríamos viendo el jueves. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias. Gracias. Hasta luego, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Hasta gracias. luego, doctor. Buenas noches. Gracias, doctorita. Buenas noches.